Muy buenos días, amados hermanos. Estoy delante de ustedes y de la presencia del Señor para denunciar, para denunciar, pues el falto de entendimiento de muchos hermanos que, pues en su falta que no entienden y empiezan a decirle a los demás hermanos que Dios los puede sanar. Mejor dicho, como ellos dicen, como Dios te va a sanar, porque la Biblia dice. Pero la Biblia sí tiene algunos versículos que por sus llagas fuimos nosotros curados, pero no quiere decir lo que ellos están diciéndole a la gente. No, que Dios sí te quiere sanar y te va a sanar, como que forzosamente me va a sanar, y eso no es lo que yo entiendo de la Santa Biblia. La Santa Biblia, el Señor Jesús unos pasajes para dar entendimientos cómo era el reino de los cielos y lo que sucede en nuestra estadía en la tierra. Y aquí enseña claramente que Dios nos sanó a un hombre. Como a muchos hermanos Dios no los ha sanado, a Él le gustaría sanarnos a todos. Eso sí es cierto. A Dios nos gustaría sanarnos a todos, así como usted no le gustaría no castigar a sus hijos nunca, pero es necesario el castigo, así como en este caso fue necesario no sanar a Lázaro. Está en el libro de San Lucas, es la palabra del rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16 al 19 hasta el 31. Está ahí la parábola de Lázaro el rico. Aquí está un claro ejemplo de que las personas que no tienen entendimiento andan predicando y enseñando que Dios va a sanar a todo mundo, y que porque eres hijo de Dios, que Dios te va a sanar, y que, bueno, yo he conocido gentes que no son ni cristianos, pero Dios los ha sanado, y no siendo hijos, pero Él tiene sus razones. Pero aquí está en esta parábola, aquí en esta parábola, leeremos pues claramente de que también hay un lugar de castigo. Se llame Hades, se llame paraíso, se llame infierno. Muchos alegan en contra de que no existe el infierno, que la palabra infierno está mal traducida, que quiere decir otra cosa. La cosa es que exista la palabra infierno o no, si existe la parábola y enseña ahí claramente que hay un lugar de castigo. Y el castigo no es por la gente porque está pobre, porque está rica. El pobre estaba en el paraíso por otras razones. Y el rico, el pobre no estaba en el paraíso, o en el lugar de gloria, en el seno de Abraham, así se le menciona en la Biblia. No estaba ahí porque estaba maldito por ser pobre, como muchos enseñan que una persona pobre es porque está maldita de Dios y porque está en pecado. Y en esta parábola enseña claramente el Señor Jesús lo contrario, que que no todos estamos pobres o están pobres porque están malditos, ni porque andan mal delante de Dios. Es lo que le hablaba con una hermana acerca de eso. Pero usan un versículo de la Biblia de Santiago, donde pues ahí especifica que si alguno estuviera enfermo, se le ungiera con aceite, ungirlo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero
Ahí muchos toman ese pasaje bíblico para decir que porque está en pecado, estaba enfermo. Y que el que está pobre está maldito, está en maldición, porque la pobreza es una maldición. Y eso no es cierto. El Señor Jesús lo enseña claramente en esta parábola de Lázaro y el rico, que que no es cierto, son engaños de gente sin entendimiento que te dice que estás pobre porque estás maldito, y que estás enfermo, porque estás en pecado, que tienes que arrepentirte. Bueno, día con día estamos pecando con la mente, con la vista, con los ojos. Eso de arrepentirnos sí tenemos que, pero eso no es cierto de que estamos en pecado si estamos enfermos. No todo el tiempo. Hay ocasión, nos podemos equivocar. En esta parábola, mira, enseña claramente que este rico estaba saludable. Y pues claramente se ve que no tenía amor por el prójimo, por Lázaro. Y así hay mucha gente que está saludable, que tiene sus buenos trabajos, son buenos negociantes, pero no están bien delante de Dios. Y la mayoría de las riquezas es porque no andan delante bien de Dios. Y ellos se creen que están muy bien delante de Dios, que están en santidad, que si se mueren se van a ir al lugar de gloria, pues recompensa, cielo, como ustedes le quieran llamar, pero hay dos lugares nada más, el lugar de recompensa. Bueno, hay varios lugares, pero pertenecen al lugar de recompensa y al lugar de castigo. Hay varios castigos que he encontrado en la Biblia. El lago de fuego, se llame como se llame, pero es un lugar de lago de fuego. Ahí donde registra el Señor Jesús enseña y da de entender que hay un lugar, enseña y apunta, donde el seno de Abraham se le menciona en la Biblia, que es donde estaba Lázaro. Lázaro era pobre y no estaba pobre porque estaba maldito, no estaba pobre porque ahí demuestra claramente que la pobreza no es todo el tiempo a veces es por estar bien delante de Dios, porque no quiere robar, porque no quiere vender drogas, porque no quiere vender marihuana. Por ser honesto está uno pobre, a veces Dios lo permite así. Entonces, bueno, muchas maldiciones recibió este Lázaro. Y bueno, se murió. Y finalmente, cuando nos muéramos es cuando Dios vamos a saber por qué estábamos pobres, si era porque estamos en santidad o porque estamos en maldición o porque estamos en pecado, como esos faltos de entendimiento lo dicen. Pero esos faltos de entendimiento no entienden que Dios tiene a veces propósitos, como en esta ocasión, que permitió que estuviera pobre. Otra cosa, el Señor Jesús era pobre y no estaba maldito. El Señor Jesús fue pobre, dejó sus riquezas para hacerse pobre aquí en la tierra. Entonces, si así fuera, hay dos casos del Señor Jesús, esos que les digo, al Señor Jesús, que el Señor Jesús estaba pobre. Entonces, esos materialistas que enseñan que que estás maldito porque estás pobre, pastor, que estás pobre, que porque estás maldito, que porque estás en pecado estás enfermo, es una gran mentira. Y esta parábola de Lázaro el rico lo demuestra. Hay ocasiones que sí podría ser por eso, pero no debemos atrevernos a decir esa gran mentira, así que todos están enfermos porque están en pecado, que porque son pobres porque están malditos. Esa es una gran basura, que aquí el Señor Jesús hace su aclaración, y miramos esta parábola de que no es así, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. O el diablo quiere matar a esos cristianos, ganan almas, los que ganan almas, y muchas de las veces tenemos que orar por ellos para que no los mate el diablo, porque vamos a ver
que esos comerciantes de la fe dicen como, bueno, como que se van a ir al cielo, como a no dudo que este hombre, creo que era del pueblo de Dios, porque Dios lo menciona, y le dice, padre Abraham, era del pueblo de Dios, los dos eran del pueblo de Dios, uno rico y el otro pobre, y en este caso el rico abre sus ojos en el infierno. Entonces no dudo que haya estado muy saludable, y dice que hacía banquetes, y estar saludable no quiere decir que uno se va a ir al lugar de la gloria, el cielo, como le quieran llamar ustedes, ni al seno de Abraham. ¿Por qué sé yo eso? Porque ahí la Biblia lo dice. Ni que sé, muchos que están ricos, que tienen carros bonitos y ya están muy bendecidos, los creen que es bueno, aparentemente este sí recibió sus bendiciones en la tierra, este rico. Y muchas de las riquezas no dudo que sean bendición. Sí, porque aquí dice, aquí cuando el rico le pregunta que, como diciendo que por qué estoy allá, entonces dice, no, le dice lo que pasa que ya recibiste tus bendiciones allá en la tierra. Y las maldiciones, Lázaro las tuvo ahí en la tierra, ahora tiene las bendiciones, y muchos de nosotros tenemos nuestras bendiciones allá en el cielo, y maldiciones, acá en la tierra, que nos maldice el diablo por estar en santidad. Ahora, Dios lo permite, ¿por qué? En este caso fue un propósito, y muchas de las veces Dios tiene un propósito con ciertas personas, cristianos, que Dios no le gustaría sanarlo, pero no lo sana porque tiene propósitos. Quizás se le va a apartar del camino el cristiano, como en mi caso, a mí Dios, muchas veces Dios me ha sanado, pero todavía estoy peleando con muchas enfermedades y Dios no me ha sanado de ninguna manera, no me ha dejado morir, pero no me ha permitido llegar a las cirugías, a las manos de los doctores. Muchos que han llegado a las manos de los doctores quedan a veces peor. Bueno, algunos que se ponen en las manos de Dios y Dios mueve las manos de los doctores, pues Dios los sana. Luego a través de los doctores. Pero bueno, hasta ahorita Dios me ha librado y muchos pueden decir que si está uno enfermo, bueno, muchas de las veces las enfermedades son consecuencia de nuestra vida pasada. Como los que tomaban mucho tienen cirrosis, tienen muchas consecuencias, esa es otra cosa. Pero miramos el Lázaro que al parecer estaba en santidad y así murió. Murió enfermo, murió pobre y no estaba maldito de Dios, que Dios lo había maldecido, como dicen unos que usted está maldito, que porque está pobre, o que está como que está en santidad porque está rico, que tiene sus muchos negocios. Eso no es cierto. Lázaro y el rico, aquí lo de un contraste, ese es algo que a Dios le pertenece, pero claramente que Dios quisiera sanarnos a todos milagrosamente. Él quisiera, porque somos sus hijos, mayormente a los de la familia de la fe, y no le gustaría no castigarnos nunca, pero nos portamos mal y pues el castigo viene. Muchas la mayoría de las veces no es castigo de Dios, es el fruto de nuestras malas actitudes o el que andaba tomando, pues consecuencias. Y Dios nos puede sanar de todo eso, pero eso ya queda en manos de Dios. Pero eso de que andan apuntando a gente que está pobre porque está maldito o porque está en pecado, eso dejémoselos a Dios. Nosotros no nos toca eso. La razón por la que está pobre, por la que está rico, no nos toca a nosotros, pero si pues el amor al prójimo, si estamos ricos, pues hay que darle a que no nos vaya a pasar. El Señor Jesús dejó ese ejemplo de Lázaro y el ejemplo de Lázaro y el rico. El rico debería de haber ayudado a su hermano, al que estaba pobre.
cosa que no hacen esos predicadores de la prosperidad. Como el buen samaritano fue otra parábola del samaritano que tenía más amor por los pobres, por los heridos. Es un buen ejemplo. Y este rico, al parecer, tenía banquetes y no tenía amor y compasión por sus hermanos, que fue Lázaro. Entonces, es una gran mentira que porque estamos ricos o porque estamos pobres, como ellos enseñan esta basura, que como que eso va a determinar a dónde vamos o la santidad que tenemos. Y estar pobre, estar rico no determina la santidad que tenemos. Yo he leído en la Biblia de muchos ricos que están ahí en la Biblia, muchos ricos. Ahora, yo sé mucha gente justa, bien justa persona y pastores que están pobres, pero viven una vida en santidad, predican la verdad y pues no podemos determinar que ese hombre, como esta basura que enseñan estos predicadores de la prosperidad, que son unos miserables como este rico, que dicen, oh, no, o sea, no les enseñan el camino al cielo como es, se lo enseñan que si estás pobre, no es el camino al cielo, el estar rico, ese sí es el camino al cielo. Prosperidad material, pero no les enseñan prosperidad espiritual, que es cuando se ayuda al prójimo, al caído, al que está adicto en las drogas. A esos hermanos somos a los que debemos de apoyar, a los que ayudan al adicto. Son buenos samaritanos, porque aunque no estén tirados ahí en la calle, pero están tirados en los vicios. Son buenos samaritanos espirituales. Bueno, vamos a leer, vamos a oír la parábola de Lázaro y el rico, y ahí miraremos que no determina nuestra condición para ir al cielo, nuestra pobreza o nuestra riqueza. Y nos puede pasar como a este rico, este miserable rico, pues no dudo que haya estado bien saludable y no compartía nada con Lázaro. Vamos a oírla y bueno, vamos a hablar más de esto, acerca de esto, pero la doctrina, la enseñanza que están haciendo esta basura me cae como patada en el estómago que enseñen esas cochinadas donde hacen ver al rico como muy santo y al pobre como si fuera el peor pecador. Esa es una gran mentira. Porque de ir al cielo no depende de las riquezas materiales que tengamos, depende más de la espiritual, de la santidad que tengamos, y eso solamente más del tiempo lo puede determinar Dios, no nosotros. Vamos a oír pues la palabra del rico y el Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo:
A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, podemos, si ustedes oyeron, díganme, escríbanme ya si oyeron o no oyeron, porque yo acá no sé si ustedes me están oyendo, pero yo les animo a que sigan estudiando la Biblia y para que no enseñen a los demás con un entendimiento malo. Aquí claramente el Señor Jesús enseña que las riquezas que tengamos ni la pobreza que tengamos determina nuestro lugar. En el lugar del castigo, el cual muchos niegan porque dicen que no hay infierno. Supongamos que no exista la palabra infierno ahí, pero se le llama de otra manera, es el lugar del castigo. En Apocalipsis habla del lago de fuego. O sea que esos falsos testigos de Jehová que niegan que hay infierno o que hay lugar de castigo, incitan a las demás personas a ser ateos, a vivir su vida como animalitos. Hay varios lugares de castigo. Aquí dice el seno de Abraham, el seno de Abraham es el lugar de gozo, bueno, diremos acá que es donde van los buenos, pues los buenos delante de Dios. Lo bueno Dios lo determina, porque lo bueno delante del hombre, nosotros podemos decir, no fuma, no toma, yo salí de todos los vicios. Esa es una clase que le llamamos así a la gente, se porta muy bien, no es peleonero, un alma de Dios, como me decían a mí cuando yo no era cristiano. Pero delante de Dios, para ser así, el Señor Jesús dijo una vez, nadie es bueno, solamente Dios. Entonces, está diciendo que solamente Él era bueno. Si a la medida de Dios, en la balanza de Dios, en la pesa de Dios, va a ser diferente. Y una es, va a ser por la santidad que tengamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Esa es la manera de ir al cielo, no buscando riquezas, como aquí lo hizo este rico, riquezas materiales, más buscamos las riquezas espirituales, estar en santidad, ser un buen samaritano, rescatando a los perdidos de las drogas, de la prostitución, bueno, gloria a Dios y gracias a Dios que Dios me cuidó. Yo fui como un Nicodemo, maestro de la ley, pero aún así yo era un miserable, porque era idólatra, vengo de una religión muy idólatra. Entonces, que no caigamos en ese error de ese rico, que medir que las riquezas o que nos vamos a ir porque estamos muy pobres o porque somos muy ricos. Y debemos de buscar la santidad de Dios y destruir y desechar todo eso, esas enseñanzas de estos miserables negociantes que te enseñan que estás maldito porque eres pobre, o de esos hermanos que no tienen entendimiento, que dicen que porque estás en pecado y es por eso que estás enfermo. Esa es una gran mentira. Solamente Dios sabe muchas de las veces por qué está enferma la gente y por qué Dios nos la sana. Y que Dios te va a sanar, que Dios te va a sanar, y que le dicen que por su llaga fuimos nosotros sanados. Bueno, si lo sana, gloria a Dios, pero eso va a depender de Dios, no porque ellos lo dijeron. Porque ya ven Lázaro, a Lázaro le podrían haber ungido con aceite, lo hubieran podido hacer todo lo que dice la Biblia para que una persona sea sana, pero la soberanía de Dios demuestra que Dios tiene a veces propósitos y no está enferma la gente porque está en pecado y lo acusan a uno en vez cuando está uno enfermo y ni sabe ni por qué, cosa que al cristiano le sabe por qué está, a veces solamente que si le va a dar un remedito natural o algo, pero la mayoría de los religiosos que los que he visto y que me han hablado, me dicen que
porque estoy en pecado, me saca lo de Santiago. Y si estoy en pecado, no es cosa que a ellos les corresponde. Pero no más del tiempo no ha sido cierto, son puros inventos de ellos y andan enseñando eso, que si estás enfermo es porque estás en pecado. ¿Ve? Y aquí el Señor Jesús demuestra que es un gran error. Y no me imagino cuántos en el tiempo de los judíos se creía eso, que la gente que estaba pobre o enferma era maldito de Dios. Y acá lo he oído mucho. Ay, es que está de estar en pecado. Y que está pobre, es que está maldito de Dios. El Señor Jesús también fue pobre y nunca estuvo maldito. Nunca estuvo maldito por ser pobre. Si así fuera, entonces lo que yo le hago a este video para que desechen toda esta basura y que disciernan o corrijan a esos hermanos que andan enseñando eso. Especial eso lo enseñan mucho en los seminarios de negocios. Que vas a estar bendecido de Dios y que Dios te va a bendecir mucho porque si haces así, no. Para estar bendito de Dios hay que estar en santidad. Esa es la gran verdad. La gran mentira que te enseñan los negociantes es que vas a estar bendito solamente si le haces como ellos dicen. Y eso no es cierto. Que puedas hacer riquezas, sí. Riquezas aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Ese es el camino correcto. Buscar el reino de Dios y su justicia. No buscar al materialismo, buscar el dinero para nuestro propio provecho, porque nuestro propio, hay que ganar almas. Ese dinero es para ganar almas. El dinero que hagamos, que nos den de ofrenda o que trabajemos, debe de ser para ayudar al pobre, al vecino, para que se conviertan. Claro, les vamos a enseñar el plan de salvación. Y si nos quedamos por andar ayudando al vecino y todo, vamos a tener muchas riquezas en el cielo, como Lázaro. No dudo que Lázaro andaba ayudando a la gente y ofreciéndoles un vaso de agua, comida, a lo que él pudiera. Entonces, las riquezas en el cielo valen más y no es como el rico pensaba. El rico tampoco no es que se va a ir va a ser rico, se va a ir al infierno porque es rico. Eso no es así. Se va a ir el rico. Uno puede ser rico, pero si está en santidad, porque Dios lo que exige es santidad. Y buscar primeramente el reino de Dios. Yo conozco de hermanos que han tenido negocios y ayudan a los misioneros, ayudan a muchos centros de rehabilitación y Dios les multiplica, casi no dejan dinero para ellos, o dejan un poco nada más para seguir invirtiendo en el negocio y son ricos materialmente y ricos para con Dios, porque ellos ayudan mucho a los centros de rehabilitación y ayudan a las casas donde ayudan a los que casas sin hogar. Y este hermano, pues, si está en santidad, aparte de todas esas buenas obras que hace, pues, la santidad es lo que se requiere. No se requiere para entrar al cielo, según como lo que dice el Señor Jesús aquí, como la parábola del rico y el Lázaro. Pero les invito a todos ustedes, hermanos, que enseñen lo que el Señor Jesús enseña en esta parábola. Que no va a depender de los bienes que posea uno para entrar al cielo o para continuar en el camino de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si ustedes tienen algunas riquezas materiales acá, pues no tienes que deshacerte de todas esas riquezas. Al revés, Dios te las dio para ayudar al pobre, al necesitado, a ayudar a otros hermanos con sus negocios. Y honestamente, pues, hablando, no te vas a ir al infierno porque tienes un negocio grande y si andas en santidad. Ni tampoco te vas a ir no te vas a ir al cielo ni al infierno. Nos vamos a ir al cielo o al infierno, va a depender de la santidad que tengamos. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que tengamos, la vida espiritual. La vida espiritual consiste en la santidad que tengamos y qué tan obedientes seamos al Señor.
ayudando al vecino. Pero acuérdense bien cuando oigan hermanos o predicaciones de que donde o enseñanzas donde les enseñan que no hay infierno. Bueno, pues sin la palabra no existirá, pero los lugares de castigo ya lo hemos visto. Los lugares de castigo hay el lago de fuego, el infierno, o bueno, nosotros le decimos infierno. En la Biblia mía dice ahí infierno. Unos dicen, no, que en aquellos tiempos decía Seol. Lo que sea, hermanos. Yo, eso se confunde más a la gente. Y lo que sí hay varios lugares de castigo. Yo he encontrado 3. Ahorita nomás me acuerdo de el seno de Abraham para gozar, que es una parte del cielo, de la tierra prometida que Dios nos espiritual, que Dios nos prometió, el seno de Abraham. Pero hay un lugar de castigo donde está el rico. El rico no estaba ahí no estaba por estar rico, lo que yo miré es que él estaba allí en ese lugar de castigo, estaba porque tuvo todas sus bendiciones en la tierra, es lo que dice la Biblia. Y al parecer no lo compartió con su prójimo, no tenía amor por Lázaro, porque dice que estaba ahí cerca de él y no lo ayudó, no tenía amor y misericordia. Eso es lo más seguro, lo que yo miro, que él estaba por no haber tenido amor y misericordia de Lázaro, de su hermano o de sus hermanos. Y no dudo que tenía una vida muy saludable, pues si comía y bebía, estaba muy saludable. ¿Ve? Pero los de ese tiempo y los de hoy en tiempo piensan que porque están bien saludables hoy, tan ricos, se van a ir al cielo. Eso va a depender de Dios. Pero yo muchas de las veces he visto muchos miserables que se creen en santidad, pastores, líderes religiosos, que se embolsan el dinero. Se embolsan el dinero y sí tienen sus carros, tienen sus aviones, pero no ayudan al pobre. No ayudan a su hermano, como este rico. Y todo lo tienen por muy bendecido. Para mí, yo no voy a ayudar a nadie, esos que tienen aviones, nada. Al único que yo miraba un poco si yo tuviera para darle, yo le mandaría dinero como al hermano Gigi Ávila, que ya no está, a ciertos, pero a muchísimos los que hay ahorita nomás andan atrás del dinero, más que de las almas perdidas. Y aunque los demás nos digan ahorita, ay, mira cómo estás pobre porque eres cristiano, esa es una gran mentira. Uno está pobre por diferentes razones. Hay una razón razón por la que está uno pobre, por endeudarse. Es pecado endeudarse. Y entonces hay diferentes razones, pero no es nuestro trabajo andar apuntando, señalando, sino buscar maneras de ayudarle a nuestros hermanos, como yo les enseño a veces de proverbios, ese son proverbios que es pecado endeudarse, porque proverbio lo dice así. Entonces yo con mi esposa ya salimos de eso, ya no tenemos deudas. Las únicas deudas que tenemos es con Dios, que le debemos mucho al Señor. Entonces, y buscamos, pues nunca vamos a poder pagarle, ¿verdad? Pero por su gracia nos echamos manos de la gracia y cada día yo principalmente me enfoco más en la doctrina, en la enseñanza, lo que dice la Biblia y lo que enseñan los demás. Porque como esos que andan diciendo eso, aquí en la iglesia pentecostal es donde yo he ido, las de la Asamblea de Dios y no Asamblea de Dios, andaba eso, se oía mucho de eso, que si estabas enfermo, que debe estar en pecado porque está enfermo, que así, y que el enfermo, no, lo más peor que andaban enseñando, que el enfermo, que el que está en el cristiano nunca se debe de enfermar si está bien con Dios. Eso era lo más peor. Y a tomar a gentes ricas, así como este rico en la parábola, lo tomaban como, como que estaba en mucha santidad porque estaba rico. ¿Ve? Es gran mentira. Y ahorita está eso de que no existe el infierno, no existe el infierno.
Pues si nosotros miramos en la Biblia que hay varios lugares de castigo, se llamen como se llame el lago de fuego, se llame como, bueno, como se llamen, pero hay lugares de castigo y va a haber lugares de castigo para y lugar en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, dijo el Señor. Entonces va a haber la casa, en su casa de su padre. No sé si el seno de Abraham era la casa de su padre o, pues yo, bueno, creo que era la parte de la casa de Dios donde nos tiene preparados para los fieles, para todos aquellos que perseveramos hasta el fin, porque en Apocalipsis dice, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No les tengo ahorita las citas, pero porque Jesús es la puerta, entramos por la puerta y hay un camino y Jesús es el camino y hay que seguir ese camino. Y si no, muchos van a quedar postrados en la tierra antes de llegar a la tierra prometida, que son los de la parábola está la parábola del sembrador, donde cae la semilla en diferentes tipos de tierra y muchos quedan postrados, como el hijo pródigo. Son como el hijo pródigo, que se devuelven del camino y se vuelven a los vicios, cualquiera que sea. Otros se devuelven a la brujería, porque no sacan mucho dinero en el camino de Dios, porque no sacan ganancias materiales, porque, bueno, yo cuando llegué a la iglesia encontré mucha cizaña. No había casi cristianos, había casi pura cizaña. Y bueno, pues uno que otro cristiano que había en la iglesia. Y bueno, me sirvieron de tropiezo la cizaña que había ahí, me sirvieron de mucho tropiezo. Entonces hay muchos que no resisten las pruebas cuando llegas a la iglesia. En la iglesia hay muchas cizañas, se sabe la Biblia como el demonio. Nomás torcida, como eso que le estoy diciendo, de esos que están negando que hay lugares de castigo, que no hay infierno. Bueno, pues la palabra no existirá, pero lugares de castigo sí hay. También hay recompensa, hay lugares que Dios ha preparado, como las moradas celestiales, que el Señor Jesús lo dijo. ¿A quién le vamos a creer? A esos miserables que predican como la Biblia, como el demonio, que tuercen toda la escritura para sus fines o por su mal entendimiento. Entonces vamos a seguir leyendo las santas escrituras y seguir en el camino, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No el que esté rico, no el que esté saludable, no el que esté enfermo. Eso no determina dónde vamos a ir. Ahora, que vamos en el camino, ¿cómo sabemos que vamos en el camino? Bueno, la Biblia es el mapa, y en el camino nos vamos a ensuciar. Para eso tenemos un abogado. Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdona. Borrón y cuenta nueva y levanta, sacudámonos el polvo en el camino si llegamos a caer y adelante. Pero recordemos que cada caída o los pecados traen consecuencia. Así es de que si nos caemos y no, va a haber consecuencia buena, o si hacemos lo bueno, consecuencia buena o mala. No os engañéis, Dios no se deje engañar, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, vamos a ir cosechando de todos modos. Dios nos perdona, pero las consecuencias no nos van a perdonar. Y si andamos enseñando sin entendimiento, como esos materialistas que se unen a los que enseñan eso, ya se salieron del camino, ya son hijos pródigos, ya no andan fuera en el camino, ya no andan en el camino de Dios. Y yo con esos, al revés, los exhorto a seguir en el camino, que se arrepientan, pero la gente materialista sigue a esos materialistas, y esos materialistas enseñan eso, como que que si estás pobre, estás maldito. El Señor Jesús fue pobre,
fue pobre y no estaba maldito y andaba en santidad. Si es de que si una persona está pobre como Lázaro, pues ya ven Lázaro a dónde abrió los ojos. Abrió los ojos en el lugar de recompensa, en el seno de Abraham. Y el rico abrió los ojos allá en donde le tocaba. ¿Por qué le tocaba ahí? Porque recibió sus bendiciones en la tierra. Y la cruz de Cristo, decimos ahorita, muchos sufrimientos, a veces como Lázaro, que le lamía las llagas. Esos sufrimientos, todas esas maldiciones es la cruz de Cristo. Cuando tenemos sufrimientos por hacer el bien, por ayudar al prójimo, por ayudar a los niñitos de la calle, todas esas acusaciones que nos hacen montones de acusaciones y sufrimos. A Pablo lo apedrearon, todas esas maldiciones es la cruz de Cristo, una cruz figurada, pero enseña desde el sufrimiento que tenemos por servirle a Dios. Como a mí me rechazaron y me han rechazado mucho porque yo no tomo cerveza con las personas, y cuando están alguien tomando ahí bebidas alcohólicas, yo me retiro, y desde que no era cristiano, a mí nunca me ha gustado eso, y los borrachos me rechazan. Entonces todo eso, el rechazo, muchos sufren por el rechazo, que lo rechazan sus padres, que lo rechazan en la iglesia, que lo rechaza el pastor, y los rechaza el novio, la novia. Entonces el rechazo es un sufrimiento que se sufre, y se sufre porque uno estamos acostumbrados pues queremos convivir con las personas, y el Señor Jesús nos ha enseñado a seguirlo a Él, y esos sufrimientos pues es la cruz de Cristo. Yo he caído a la realidad, digo, más vale solo que mal acompañado, pues solo con Dios, entre menos amigos tenga, y si son de esa clase, pues mejor yo solo y Dios, y ya Dios me dio fuerzas y me hizo ver las cosas así, y si no está nadie, pues está ahí Dios, que es el que nunca me ha rechazado, es el que murió por mí. Mis amigos no murieron por mí, mi mamá no murió por mí, ningún santo murió por mí. Y aunque digan lo que digan, que porque estoy enfermo, yo estoy batallando ahorita recuerdo 3 enfermedades, y yo no oí nadie de mis hermanos, de mi familia me habla para ver si ya me morí por lo menos. Al revés, muchos, porque yo sigo a Cristo, que dicen que debería estar rico, que como los demás pastores, que un montón de basura. Entonces ellos no entienden el plan de Dios. El plan de Dios, como aquí Lázaro y el rico, Dios tiene unos planes. A mí, me imagino yo que si Dios me sana, posiblemente no estaría aquí por este medio hablando. Pero eso sí les voy a decir que yo pongo mucha atención en la creencia, en lo que dice la Biblia y lo que predican los demás. Y no dudo que yo también me haya equivocado, porque en un tiempo yo andaba enseñando como mandamiento eso que no existe, del diezmo. Entonces ya he estudiado y eso no era para la iglesia cristiana, para la iglesia de Cristo, eso era para otros tiempos. Bueno, pero es otro tema. La cosa es que les digo que yo he ido escudriñando y hasta pastores buenos, muchos han estado engañados por no estudiar. Gigi Ávila, que era uno de los predicadores, él hablaba como mandamiento el diezmo. Bueno, nomás es un ejemplo nada más. Y Héctor de la Cruz terminó, ahora que se murió, las últimas predicaciones que él tuvo estaban defendiendo el pantalón de la mujer, la vestimenta pagana de la mujer. Y bueno, no defendió la vestimenta pagana del hombre, porque el hombre también, hay muchas cosas que en el hombre tenemos una vestidura entre los predicadores indecente, que no se predica en contra de la vestidura indecente. Y Lázaro y el rico, la santidad
nadie verá al Señor sin santidad, es lo que dice la Santa Biblia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay mucho en la Biblia donde nos apunta la realidad, y hay mucha basura de mucho sin entendimiento, como esa que le digo. Y aquí apunta, les voy a recalcar, les invito que siga leyendo la Biblia. En las traducciones, sí, la traducción tiene muchas, a mí me gusta la Reina Valera, pero yo empecé leyendo la Biblia, y libros después al último. Y ahorita se están vendiendo muchos libros y se olvidan de la Biblia, que es un gran error. La Biblia es el mapa para ir al cielo, y aunque los traductores no traduzcan ciertas palabras, como unos dicen de eso del infierno, que no, que el infierno era otra cosa. La cosa es que es un lugar de castigo, y el que lo niegue, pues para mí yo lo hago por un lado, que lo esté negando. Agarro lo bueno y dejo lo malo. Yo a veces paso videos de hermanos que predican algo bueno, que le interpretan bien la Biblia en unas partes, pero ellos tienen una doctrina equivocada, muy equivocada. La parábola de los siervos y los talentos, ahí habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos y le dejó talentos a sus siervos. Ahora Dios nos dejó muchas cosas que le vamos a dar cuentas a Dios. El rico no llegó al lugar de gozo, y después estaba rogando ahí, quemándose, y en ese lugar de tormento, se llame infierno, se llame como se llame, pero es un lugar de castigo y de tormento, el cual lo niegan. Y el seno de Abraham, pues para nosotros el gozo puede ser ahí, puede ser en otro lado de las moradas celestiales, que Dios ha preparado para los que estén de limpio corazón, para los que estén en santidad, para el que persevere hasta el fin. Y Dios nunca nos arrebata de su mano, no. Como el hijo pródigo, el papá no lo corrió, pero nosotros nos salemos por nuestro libre albedrío, nos salemos a la porquería, al pecado, cualquiera que sea, pecados graves. San Pablo dice que hay pecado de muerte y hay pecado de no de muerte. En la carta a los Corintios, segunda de Corintios, me parece que en esas, por ahí habla de un pecado que ni aún se pida. Hay un pecado de muerte, ese era un pecado de muerte, porque tenía la mujer de su padre. Bueno, pero sin santidad nadie verá al Señor, nadie, y eso es nadie. Pues allí precisamente más se lo está dedicando a nosotros los siervos, a los cristianos, no a los de afuera, porque esos no han aceptado a Cristo, pues ya están condenados automáticamente. Nadie los condena. Ahora nuestro trabajo es arrebatarle esas almas al diablo, a darles el plan de salvación para que entren por la puerta y comiencen el camino. En el camino va a haber mucha piedra de tropiezo, y luchemos nosotros para no ser piedra de tropiezo, enseñándoles la verdad, la realidad. Lo que dice la Santa Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor, y que Dios los va a ayudar en el camino cuando ellos comienzan a servirle al Señor Jesús. Y podremos llegar como Lázaro, victorioso. Lázaro llegó victorioso. Llevó la cruz con todas esas maldiciones acá en la tierra, pero tuvo su recompensa en el seno de Abraham. Y nosotros tendremos nuestra recompensa en Apocalipsis. Dice, séme fiel hasta la muerte. Y en muchas partes de la Biblia dice que seamos fieles hasta la muerte. No nos dijo, bueno, si me eres infiel, bueno, pues de todos modos entras al cielo.
o a las moradas celestiales, yo no miro nada que diga así. El hijo pródigo, el padre lo dio por muerto. Y yo he mirado mucho en la Biblia que nos da por muertos cuando nos rebelamos en contra de Dios y nos vamos a un pecado de muerte así como el hijo pródigo, que nadie lo arrebató, nadie lo corrió de la casa de su padre. Nosotros nadie nos arrebata de la mano de Dios, nosotros nos salemos por nuestro propio albedrío. Vamos a decir, como un soltero se va a vivir con una muchacha, un casado deja a su esposa y se va a vivir con otra mujer por X razón. Entonces, el diablo no los arrebató, uno se salió solo. Ahora, nosotros sabemos que el matrimonio es un pacto, es un pecado muy grave. Un pacto que hace uno con Dios. Y cuando uno no está casado, pues es pecado todavía, pero no es pacto con Dios. Entonces, el matrimonio de separarse, depende, Dios sabe por qué se separa, pero la Biblia habla que se quede solo. Bueno, es otro tema más diferente, pero la cosa es que Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, y yo no me acuerdo la cita ahorita, sin santidad nadie verá al Señor. Y seguimos en el camino es Cristo. El camino es enseñar también el verdadero camino, buscar primeramente el reino de Dios, porque esos materialistas enseñan a seguir su negocio, a seguir otras cosas, cualquier otra cosa, y lo último que dejan es a Cristo, el camino de Dios, y así no vamos a llegar al cielo, nos vamos a perder en el camino como el hijo pródigo. El hijo pródigo se perdió, se fue y se perdió. Ya no seguía las reglas de su papá, como nosotros, si no seguimos las reglas de nuestro papá. Ni trabajamos para Dios, trabajamos para amontonar riquezas, para alimentar nuestro ego, para que diga la gente que somos buenos. Eso no es el camino de Dios. Debemos hacer las cosas de buen corazón, como para Dios, y se nos van a amontonar las riquezas en el cielo. Y vamos a gozarnos como Lázaro, cuando hacerlo como para Dios todo. Si nos agradecen, bueno, si no nos agradecen, porque nos agradezca Dios. Y yo hago estos videos no para que la gente me le ponga like, yo hago estos videos para que si Dios me le pone like, con ese es el único que debe que me le ponga like. Con que ese me le ponga like en mis videos es suficiente. Si nadie me le pone like, antes si me le pone una así que no les gustó, pero yo tengo que buscar la voluntad de Dios y que agradar a Dios, aunque a nadie más les guste. Tenemos que corregir las doctrinas que de esos ciegos, que ir en contra de esas doctrinas de esos ciegos, que son ciegos, guías de ciegos, que condenan al enfermo, lo acusan de no estar en santidad porque está enfermo, lo acusan de... Nuestro trabajo no es acusar a nadie. Nuestro trabajo es hablar con ellos y buscar la restauración de ellos, como en cada adicción. Y nuestro trabajo es estar mirando, bueno, primeramente nosotros, estar en santidad para dar buen ejemplo. Ante los hijos, con los hijos, y si estamos, poner buen ejemplo para que no blasfemen el nombre de nuestro Dios primeramente, y ayudar a los caídos en la idolatría, como yo, pues en la idolatría, pues donde Dios me sacó de la gran idolatría. A mí no me sacó de andar de borracho ni de andar adicto a las drogas, pero cada uno su ministerio en su camino. Los adictos hay que ayudar a buscar a otros adictos para ayudarlos a salir, que busquen el camino para que Dios los saque de ahí. Y bueno, Dios les bendiga, hermanos, y les dejo este video, y les recuerdo que estamos leyendo la parábola de Lázaro y el rico en San Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Y
Y no se dejen engañar, los exhorto a seguir leyendo las Santas Escrituras para enseñar el verdadero camino, el cual es Cristo. Cristo Jesús y su santa palabra, tratando de guiarlos por el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Entran por la puerta, el camino es Cristo. Y esperamos, como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, más aún sigo la carrera. Pablo no decía, no, pues ya la hice, no. Ya soy salvo, siempre salvo, no. Yo sigo aún la carrera, no sea que me vaya a perder, siendo heraldo para otros. Él era un heraldo, y él lo miraban un buen ejemplo de santidad, no lo dudo. Aún Pablo se enfermó, y según lo que yo estudio, que Pablo tenía un aguijón en la carne, y Dios no lo sanó. Al parecer que se orgullecía más, lo mantenía estable para que no se enorgulleciera él, pero no estaba maldito de Dios, nomás esa enfermedad está ahí con un propósito, y si tenemos una enfermedad está con un propósito, como las enfermedades con las que yo estoy peleando, tienen algún propósito. Posiblemente no busque tanto a Dios, no lea tanto la Biblia, si Dios me sana, no sé. Pero Dios les bendiga y que tengan muy buenos días y espero que el Señor Jesús me lo siga bendiciendo allá donde están. Y no me escribieron nada aquí en el chat, quiero que me apunten lo que ustedes creen que está mal. Yo no me molesto, hermano, yo entro a las salas de debates y les trato de contestarles amablemente sus preguntas que tengan de mi vida o de mi ministerio o de lo que creo y por qué creo así. Creo en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aunque no exista la palabra Trinidad en la Biblia, pero Dios dice que son tres los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más preguntas, pues con gusto, pregúntenme, no. Si quieren hacerme una crítica edificativa, yo sé que cometo muchos errores y no soy un evangelista ni uno que enseña así como los demás, pero bueno, yo hago lo más mejor que puedo y voy a tratar de prepararme para la próxima vez, más si ustedes me apuntan algo que ustedes creen que está mal, pero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, no los placeres de este mundo, porque si vamos a seguir los placeres de este mundo, pues ese no es el camino de Dios, vamos a buscar el camino de Dios que trae la cruz de Cristo, que allí sufre, que lo critican, que lo ignoran, que lo creen. Bueno, la gente habla, no le vamos a tapar nunca la boca. Entonces hay que orar por esos que dicen cosas malas de nosotros, ignorarlos y ponerlos en las manos de Dios y nada más. ¿Qué más podemos hacer? O pagarle, como dice la Biblia, nos hacen un mal, hay que pagarles con un bien, derrotar el mal con el bien y así ganárnoslo para Cristo, presentarles el plan de salvación. Que tengan muy buenos días, el Señor les bendiga, acá es de mañana y espero que se sigan deleitando en la santa palabra del Señor. Mi nombre es Carlos Rodríguez y que tengan un buen y hermoso, maravilloso día, que Dios me acampe los ángeles de Dios alrededor de todos ustedes desde el cielo y como ustedes han visto que yo busco son versículos de Biblia y busco el reino de Dios como ustedes, hermanos, y adelante. Bye.